Bueno, entonces, nuestro invitado el día de hoy es Jonathan Chaparro. Jonathan Chaparro es artista visual y especialista en fotografía de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en artes visuales de la UNAM en México, trabaja y reside entre Bogotá y Medellín. Ha sido docente cátedra en la Universidad Nacional de Colombia, Universidad Jorge Tadeo de Lozano y el Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín, ITM. En el 2018 obtuvo una beca mención de honor en la convocatoria del Ministerio de Cultura de Colombia para intervenir en el espacio Fragmentos de la maestra Doris Salcedo. Ha expuesto en diferentes espacios y medios de Francia, España, México, Chile y Colombia. Y nada, y el día de hoy pues tenemos la oportunidad de escucharle y de dialogar con él de una manera profunda alrededor de su proceso creativo. Entonces, muchas gracias, Jonathan, por acompañarnos y te cedo la palabra. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Andrea, por la invitación. Me place mucho estar acá con ustedes reunidos para compartir un poco de mi trabajo el día de hoy. Pues he preparado como una presentación fundamentada un poco como en el proceso que he realizado durante los últimos años, pensando un poco como en esa evolución de mi trabajo. Como bien mencionaba Andrea, pues yo inicié estudiando artes plásticas en la Universidad Nacional de Colombia. Yo fui compañero en algún momento de la maestra Andrea en esos primeros años de formación. Y pues digamos que allí pude explorar como, pues acercarme un poco como al mundo específicamente de las artes plásticas, de la pintura. En esos primeros años, pues yo digamos que empecé a inquietarme mucho por el tema de la imagen y siempre pues como que estaba ese interés de pensar un poco cómo podría problematizar un poco la imagen, teniendo en cuenta pues la época en la que nos encontramos. Ya más adelante pues pude explorar como otras cosas. Realizo mi tesis de grado, que fue una videoinstalación, salgo como con unas inquietudes allí y entro a la especialización en fotografía, que es donde digamos que me voy a focalizar un poco más y voy a entender un poco más, que a interesar de una manera mucho más profunda en mi trabajo artístico. Entonces, eso es básicamente como lo que les voy a presentar hoy, como un poco el trabajo que empecé a realizar después de la especialización, pensando un poco como en ese pensamiento fotográfico y sobre todo desde esa transversalidad de la ética que para mí es súper importante. Voy aquí a compartir la pantalla. Bueno. Entonces quería empezar con esta imagen, que es una fotografía que yo realicé en el 2012. Se titula La contemplación del espectador y es una imagen que siempre me ha llamado mucho la atención en mi proceso, porque pues asume un poco una actitud que yo siempre he tenido frente a espacios, digamos que me han interesado los espacios de la intimidad. Me interesa un poco como ese contraste que hay entre lo íntimo y lo público, y un poco como esos límites también que hay entre las dos cosas. Aquí pues se sugiere un poco ese límite a través de las ventanas, que va a ser como un elemento también muy en mi trabajo y que precisamente hace alusión precisamente a la imagen, ¿no? La imagen siempre es una ventana que nos permite acceder al mundo o al universo de otra persona. Y en esta imagen pues voy a hacer énfasis en eso, en esa serie de ventanas que hay, tanto en la que yo estoy contemplando allí en esa habitación sentado, en la cama, con todas estas texturas que hablan un poco como de esos nichos de la intimidad, del cuerpo, de lo privado, pero también esa ventana que aparece allí cubierta por ese velo que sugiere un poco ese espacio público. Al mismo tiempo, esas pequeñas ventanitas que están ahí puestas en el espacio, como son esas fotografías que hablan un poco como de la memoria de mis parientes, y finalmente pues la ventana a la que nos
enfrentando en el recuadro de la imagen, que es, digamos, esa ventana que de alguna manera separa ese tiempo en el que yo estoy viendo allá, pero también nosotros estamos viendo esa escena. Entonces hay como una reflexión muy interesante en esa imagen, que es sobre el mirar, sobre el acto de mirar, sobre el acto de contemplar, no solo el ejercicio que yo hago de contemplar en el performance, en la acción que hago para la hoja, sino también en la acción que hace el espectador al mirar la imagen, que también me interesa mucho, esa posición que asume una persona al contemplar una fotografía. Entonces, esta va a ser como una de las primeras imágenes que contiene como una serie de reflexiones que abre un poco como ese universo que vengo yo trabajando, pero también metodológicamente me va a permitir construir una serie de parámetros frente a la construcción de las imágenes. Por un lado, digamos que una de las cosas que más me va a interesar es, como yo mencionaba en el título, la contemplación. La palabra contemplación pues designa algo muy importante, que es el acto de, digamos, de ver de una manera permanente o constante. Como contemplar designa también tiempo, ¿no? Como designa como esa acción que se elonga, ¿no? No solamente es echar un vistazo. Cuando decimos echar un vistazo, es una cosa así como muy rápida. Para mí la palabra contemplación designa un tiempo mucho más largo, como un tiempo detenido, como el detalle, como otro tipo de acciones que hacen que el tiempo se perciba de una manera totalmente distinta. Y para mí eso va a ser como muy importante también en mi trabajo, y que se va a connotar, digamos, en el compañero de esta pieza, que es de fotografías en donde aparecen básicamente pues la misma escena, pero con todas esas variaciones de luz que hay durante el día, de como esos dibujos que se van construyendo en cada uno de esos elementos, ¿no? A partir de la luz, las temperaturas, las atmósferas, algunas frías, algunas cálidas, algunas medias, pues van a también a empezar a dialogar un poco con esa relación con el tiempo. Y finalmente, digamos, en el proceso va a aparecer algo muy importante, y es la fragmentación de la fotografía. Digamos, si ustedes ven la imagen que aparece aquí, es como un detallito, no más de pedazo, como para que ustedes vean un poco el nivel de definición de fotografía. A mí me va a interesar mucho también para pensar en eso, en la relación con la escala. Digamos, una fotografía se presenta ante el espectador, y cómo esa imagen ante el espectador tiene un tamaño, y ese tamaño pues te hace sumergirte en imagen. Entonces, para hacer eso, yo ya voy a empezar también a pensar en que yo, pues no, pues en primera instancia, en esa época, pues no tenía recursos económicos para acceder de medio formato o grandes formatos, y empiezo también a pensar un poco en las fotografías, como en ese recurso del límite del sensor, y de que ese límite del sensor cómo me va a permitir a mí fragmentar las escenas para posteriormente en un proceso de postproducción reconstruirlas en Photoshop, y construir escenas un poco más complejas en términos del dibujo o el trazado del espacio. Y ahorita más adelante les voy a mostrar un poco cómo es eso. Bueno, este proyecto de la contemplación del espectador y la contemplación del tiempo es un proyecto con el que voy a entrar a la especialista, con el que voy a entrar con unas reflexiones que tienen que ver, como les decía, con el espacio y la intimidad. Durante la especialización voy a empezar a construir un proyecto que se llama Habitación en Implosión. En Habitación en Implosión, yo voy a empezar a plantearme una serie de cuestiones que tienen que ver con el espacio. Digamos que aquí ya me interesaba pensar en construir la imagen más allá de esta noción de ver una fotografía puesta en la pared, sino pensar en que la fotografía podría estar en relación a un lugar donde el espectador va a habitar, ¿no? O sea, me interesa mucho no solamente la imagen como obra, sino que la obra también se expanda al cuerpo del espectador, y que el espectador dialogue con la obra. Entonces, en ese sentido, lo primero que hago es construir esta imagen. Es una fotografía de gran formato, de 1.50 por 1.80, que está construida por múltiples fragmentos también. Aproximadamente eran como 200 fragmentos, no estoy mal, y que fueron construidos a partir, digamos, de múltiples tomas que hago en el espacio. ¿Qué es lo que me va a interesar aquí? En primera instancia,
una primera acción que yo voy a realizar en la habitación, que es y volver a la habitación de mi adolescencia, de infancia, en la casa de mi abuela. Digamos que esto va a ser una constante. Yo voy a estar trabajando mucho con la casa de mis abuelos, porque me va a interesar mucho esa relación, como les decía, con el tiempo y la memoria. Voy a estar volviendo a esos lugares y en este proyecto entonces vuelvo a esa habitación donde yo pasé mi infancia, la voy a desocupar y voy a tratar de generar una experiencia de reocupar ese lugar con algunas imágenes que pertenecen un poco como a esa instancia del recuerdo. Entonces yo me pregunto un poco en ese momento, bueno, ¿qué es el recuerdo para mí? ¿Cómo funciona? Me doy cuenta que el recuerdo es una cosa que es impalpable, que sucede pues en términos de esas imágenes que se producen en el cerebro y que de alguna manera son imágenes que no podemos sacar de allí, solamente podemos proyectar a través de las cosas que hacemos como artistas, ¿no? Tiene que ver con lo imaginal. Y en ese sentido, yo construyo esta maqueta con esta serie de piecitas que son esta cama, que tiene esta cobija allí, este televisorcito que perteneció por muchos años a mi abuela y que de alguna manera yo lo tuve en ciertos mi vida en la habitación y en el que yo veía pues algunos programas pues de mi infancia, ¿no? Lo veía blanco y negro porque era un televisor blanco y negro. Y ese pequeño retrato que aparece allá, que es el retrato de mi abuelo, que es la primera persona que se va de mi casa, de la que tengo el recuerdo más antiguo en la casa. Ese retrato, si ustedes se dan cuenta, aparece aquí y aparece acá. Y empiezo a jugar un poco con esas tensiones escalares también. Se supone que esta pequeña que yo la hice con madera, ¿no? Está construida con ensambles de láminas de MDF, los baldos fueron pintados con óleo, la fue hecha con balso, los textiles se construyeron específicamente en una tejedora que me ayudó a construirlos. El televisor también se construyó con balso y se puso como una pantallita inserta de celular para poder hacerlo funcionar, que ahorita más adelante van a ver un poco otro registro con el televisor encendido. El velo también se construyó con unos textiles de poca tamaño, ¿no? De fibras muy delicadas. El bombillito consiguió también de esos bombillitos de tungsteno en miniatura. El techo se hizo también de esos techos que vienen como granular, también se fabricaron. Cada una de esas cosas adquirió como un trabajo plástico muy detallado, que posteriormente, como les digo, pues se instaló de esta manera, se ancló al techo y se miró el ángulo de captura de la fotografía para que quedara, de alguna manera sugiriera como esa espacialidad, ¿no? Lo sugiero con este punto de vista, digamos que si ustedes hacen el trazado de la perspectiva, al final hasta que el punto de vista está aquí de la imagen, es decir, la cámara estaba más o menos a esta altura y a este punto, y dejé este angulito con el fin de generar un poco como esa profundidad y sugerir un poco como esa espacialidad de un espacio sumergido en otro espacio real y uno ficticio. Ese ficticio, como les digo, hace alusión a ese espacio de la memoria. Y de nuevo, lo que les digo, empiezan a haber unas tensiones escalares, entonces esta fotografía que es bien pequeña, puesta en espacio, pero esta fotografía ya en la sala, con esa puerta que medio se abre, y está en la escala real, pero desde el lente empieza a pararse y a generar casi una escala muy similar, ¿no? Aquí también con el tema de la ventana, si ustedes se dan cuenta, aquí la ventana se selló con unas cartulinas, se simuló ahí como la continuidad de la pared, y desde la maqueta se hizo un ejercicio en el que la luz se proyecta sobre el espacio, reconstruyendo de alguna manera esa luz que siempre ha sido muy constante en mi trabajo. Me interesaba que la luz no fuera totalmente natural, sino que fuera una luz de alguna manera producida desde ese imaginario y que de alguna manera generara como esa tensión extraña que sucede ahí en esa imagen. Bueno, entonces las imágenes que les voy a continuar son imágenes de la instalación que se hizo allá en el Museo de Arquitectura de Puerto Rote de la Universidad Nacional.
que es donde normalmente se montan los trabajos de tesis de la especialización. Y pues el espectador en primera instancia entraba a una pequeña habitación donde al frente de la fotografía iba a encontrar la maqueta instalada en un muro falso, en un muro de yeso. Ahí está la compañera Andrea, que me colaboró en ese entonces de modelo. Y pues ahí tenías tu cabello morado, sí, señora. Ahí, entonces uno se asomaba a esta pequeña puertica y pues miraba la maqueta, ¿no? Tenía esa oportunidad de interactuar con la maqueta en tamaño, en textura, podía tocarla, mucha gente a veces tendía y destendía la cama. Interesante es que si ustedes se dan cuenta la iluminación cambiaba de la anterior. En la anterior estaba solamente la luz del bombillito prendida, en este caso no, la iluminación es la que viene del exterior, que también se emuló con un bombillo de tungsteno, se emuló como este recorrido de la luz, también tratando de recrear un poco como esas proyecciones del velo sobre la pared, y la luz del televisorcito que era producida básicamente por un video de un programa de televisión de los 90s. Entonces el espectador entraba, miraba esto y se daba la vuelta, encontraba la fotografía y pues básicamente iba y venía entre la foto y la maqueta. Bueno, esto es como un poco el plano de instalación de esa época, de lo que se montó. Este era el recorrido que hacían. Yo en esa época estaba compartiendo sala con otro artista que se llama Pablo. Él tenía otro montaje. Sin embargo, pues la idea era que las personas pudieran hacer el recorrido entre una y otra pieza. Y como les decía, a mí me interesa mucho esa relación no solamente entre la imagen y una imagen puesta en la pared, que es lo que normalmente uno entiende que pasan las fotografías, ¿no? Que las fotografías están en un medio bidimensional y que se ponen en una pared. Sí, me interesa también esa relación o esa interacción que va a tener con el espacio y las imágenes. Bueno. Voy a ir como avanzando en proyectos entre proyectos. A mí me parecería chévere como que de pronto se van surgiendo comentando para ir revisando la cosa y de pronto no me siento sentirme tan solito. Entonces no sé si tengan preguntitas. Vale. ¿Alguien tiene alguna inquietud o pregunto? Bueno, Jonathan, Silvia me pregunta, profe. Tú, digamos, algo que me ha parecido muy interesante de tu trabajo, cómo se liga con la fotografía, es precisamente que pues la fotografía viene a ser una herramienta, un recurso, pero no es como la raíz del proyecto, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo haces como para relacionar precisamente esa bidimensionalidad con un espacio tridimensional? O sea, como, ¿qué tipo de proceso metodológico llevas como para ir entre lo tridimensional, lo bidimensional y desligar un poco a la fotografía como con ese papel jerárquico que a veces le podemos dar desde el punto de vista de fotografía pura? Pues digamos que a mí, yo creo que el eje tiene que ver con el hecho de ser artista plástico y de pronto pensar las cosas desde el cuerpo y desde las múltiples sensaciones y sí, como las múltiples facetas que puede desarrollar el cuerpo en el espacio. Porque digamos que la fotografía, en términos de cuando ya presentamos una imagen lista para el espectador, ese espectador empieza a tener un vínculo, como les decía antes, muy plano, muy hacia una imagen puesta en el espacio. Esperen un momentito, aquí que puse la charla en el central, los comentarios. Mira, no puedo bajarme.
Listo. Ahora aquí lo pongo en mensajes y ahí les puedo leer por si me escriben algo. Ustedes. Bueno, el punto es que yo siento que cuando estamos enfrentados a una fotografía puesta en la pared o una fotografía que vemos en un libro o no sé, como que hace como esa evidencia de la imagen plana, de la imagen bidimensional, estamos como generando un vínculo entre mi cuerpo, la mirada y lo que yo tengo en mis manos o frente a la pared. Pero entonces a mí me interesa generar como una reflexión en torno a esas dinámicas también, no solamente que se quede como solo la imagen y lo que la imagen nos está comunicando, sino también la experiencia de observarla y de contemplarla y de verla y de sentirla, porque a veces también ha pasado que en las instalaciones que hago, a veces influye mucho como el ambiente. Me he dado cuenta que ya últimamente, por ejemplo, me interesa mucho también en meter, digamos, en la que voy a montar ahorita en la Galería Santa Fe, voy a montar un poco de sonido. También había pensado en la parte térmica, o sea, hay un montón de factores de sensación que me parecen muy interesantes que se pueden explorar y que pueden influir en la lectura de una imagen, ¿no? Que a veces pensamos que una imagen pues es simplemente como esa información simbólica o icónica que tiene esta y ya, pero pues la imagen también siento que tiene un contexto y ese contexto también puede modificar un poco su significado. No te escucho. Creo que Ricardo te había escrito una pregunta también en el chat. Te pregunta Ricardo, ¿qué pros y contras has tenido o obtuviste con el diorama de la habitación con el uso de la luz artificial? Pros y contras. Digamos que a mí siempre he tenido un reto con mis fotografías y es que yo trabajo con luces de muy baja potencia. Y eso hace que haya muchas dificultades en la captura, porque, por ejemplo, en la fotografía de la maqueta, este bombillito, si ustedes se dan cuenta, es un bombillito muy pequeño que tiene, si en caso, 2 watts de potencia. Y eso es muy baja potencia para una captura rápida. Entonces, como el espacio estaba totalmente quieto, pues eso me permitía hacer una larga exposición. Ustedes ven que esa fotografía, pues, como les decía, es una imagen construida y esa fotografía, pues, fue hecha por múltiples capturas, pero cada una de esas capturas tuvo aproximadamente unos 30, 40 segundos de exposición con un ISO bajo, un ISO 100, 200, para poder, digamos, que no tener tanto ruido y que genera como muchas calidades al momento de la impresión. Entonces, digamos que esas dificultades yo no las he visto tanto como unos negativos o en contra, sino las he potenciado de alguna manera para poder generar un lenguaje plástico. Como que a mí siempre, desde que empecé a hacer este tipo de cosas, siempre empecé a ver que la luz, digamos, en fotografía comercial, por eso se acostumbra mucho a trabajar con flashes de altas potencias que permiten capturas rápidas. Yo, digamos que voy muy en contra en eso en mi trabajo, porque a mí me interesa más que todo es como estas luces de baja potencia que me permiten ser como coherente con ese ejercicio de observación que yo hago, en donde el tiempo se alonga, y en la fotografía creo que se proyecta un poco eso, como que la captura hace que se alongue la captura, y eso homologa un poco como a mi ejercicio de contemplación. Eso me parece muy chévere, Jonathan, de tu trabajo, es porque siento que efectivamente somos una sociedad en la cual ha regido la visualidad, como que la visualidad nos ha permeado de una manera en que le damos importancia a ella y restamos importancia, curiosamente, a la realidad misma. Y uno puede ver, pues precisamente en efectos visuales, como que yo pensaba eso, como bueno, ¿por qué no poner uno de más potencia? Pero ya cuando, digamos, lo tomas como un eje central de coherencia de observación y de que el tiempo tenga esa elongación, y es como, es un poco lo mismo que pasa con la fotografía química, ¿sí? Que mucha gente dice como, bueno, pero ¿por qué en vez de hacer fotografía digital? Uno es como, pues la idea es precisamente que haya una reflexión sobre el tiempo, ¿sí? Y no una reflexión en términos solamente visuales, sino corporales, es decir, del ejercicio del artista o del creativo para
para hacer una imagen. Entonces, no, me gusta mucho como escuchar esa importancia, porque sí creo que como fotógrafos o fotógrafas, sí nos hace falta reflexionar sobre el tiempo, sabiendo que es uno de los lineamientos principales. Entonces es muy bonito oír eso en tu trabajo. Gracias. Bueno, vamos entonces avanzando con la presentación. Voy a hablar enseguida de un proyecto que se hallaba posteriormente a la especialización, que se llama Principio de Nostalgia y Recuperación. Yo salgo de la especialización, me ganó una beca del ministerio para hacer una residencia en un espacio independiente de arte que se llama Taller 7 en Medellín. Allá en Medellín, digamos que a mí se me entrega como un espacio. Me llamaba mucho la atención como la casa, porque es una casa antigua, más o menos como de mediados del siglo XX, construida, digamos, en un barrio muy antiguo de Medellín, en el centro, en un barrio que se llama Bomboná, si de pronto alguno lo conoce, y me llamaba mucho la atención como esos espacios en los que de pronto se veía como este piso con esta textura y las paredes en adobe, y como que eso me hablaba de un pasado, me hablaba de algo que allí había pasado hacía muchos años, que de pronto me sobrecogía y que al habitarlo pues iba a generar como un diálogo con mis recuerdos. Entonces, a partir de eso, yo empiezo a preguntarme un poco cómo iba a realizar, a llevar a cabo mi residencia, y empiezo a intervenir el espacio con esta imagen. Esta imagen yo la voy digamos, a producir precisamente durante la residencia. Yo me llevo como un montón de registros fotográficos que yo había hecho en una casa aquí en Bogotá, que es la casa de la madre de mi expareja, que es el que aparece allí sentado. Es una casa que queda por la 80, acá a la altura más o menos de la ciudad de Cali. También una casa aproximadamente de mediados del siglo XX, y que casualmente pues tenía un entramado en sus baldosín del piso muy similar al de Medellín, al de la casa de Taller 7. Entonces, digamos que a partir de ese entramado del piso y de las texturas y de los colores, yo empiezo a hacer como esa relación, empiezo a pensar en cómo había habitado por cierto tiempo esa casa donde yo pues iba a visitar a mi ex allá. Y un día, pues básicamente, que me quedo, pues era como un sábado, un domingo, no recuerdo muy bien. Yo le digo a él que si me ayuda a tomar una fotografía en ese lugar, porque me pareció como bien interesante lo que estaba pasando en esa sala, las cortinas, el perrito que había dejado pues sus periódicos y su tacita, como que hablaba mucho esa escena de lo que es propiamente esa familia. Y pues yo simplemente tomé como eran 200, 300 capturas de cada uno de los de espacio, y pues las guardé para editarlas ya después. Y como les digo, pues ya en Medellín abro esos archivos y empiezo a darme cuenta como de esa conexión formal entre ese lugar y otro lugar, y empiezo simplemente a conectarlos. Entonces ya al final de la residencia, editar ese tipo de imágenes pues me lleva mucho tiempo, aproximadamente un mes y algo. La residencia era como de 2 meses, entonces el tiempo fue indicado para poder editar la fotografía, y se imprimió en un gran formato, se puso a la pared, y en la noche pues se puso como una luz muy focalizada que ha reconstruido un poco como esa escena de la luz que entraba por la ventana y generaba como esa tensión entre el espacio representado en la imagen y el espacio del lugar. Ya lo que pasó con mi cama, digamos que esa habitación era, como les decía, la que a mí me entregaron allá en la residencia para dormir y para trabajar. Yo para el día de la inauguración, pues me paso a la habitación de mi compañera, que es la que ya está al lado, y le digo que, pues nada, que me deje dormir con ella por unos días. Mientras tanto, pues aprovecho y saco mi cama, la que me entregó en la residencia, y hago una intervención sobre la cama con aproximadamente 3.000 fotografías, en las que, digamos que
en ese momento estaba reflexionando sobre eso del fragmento, ¿no? Del fragmento fotográfico y cómo el fragmento fotográfico se convierte en un hilo para reconstruir un montón de historias de vida, ¿no? Y yo lo que hago básicamente posteriormente es como pensar en que en ese nicho, en esa cama, donde dormimos, donde de alguna manera reconstruimos las memorias, porque prácticamente para el ser humano el sueño es muy importante, no solo porque restaura energéticamente el cuerpo, sino porque de alguna manera el sueño ayuda a entretejer la memoria, ayuda a entretejer el recuerdo. Para mí, entonces, en ese momento, la cama se va a volver como ese lugar donde voy a poder reflexionar y voy a pensar en cómo la fotografía también va a entretejer mi vida y va a construir como esa especie de cuerpo que se recuesta allí en ese lecho. Y digamos que esa pieza ya posteriormente se va a montar así, como una cama y una fotografía en el espacio en otras ocasiones. Entonces, aquí empiezan a aparecer una serie de elementos muy importantes, como les digo, que es como esa relación ya directa con un lugar en particular, pienso yo como un site specific, un sitio específico en el que yo empiezo a generar un vínculo con ese lugar y empiezo a construir esa relación formal con el mismo, ¿no? También empiezo a pensar en que el proceso se empieza a hacer mucho más, porque no solamente estoy utilizando materiales propios de la fotografía, digamos como el papel fotográfico, sino por en este caso los materiales de la obra pues son un poco extraños, ¿no? No solamente el material, digamos, ese papel impreso, sino también las baldosas del lugar, las paredes y, como les digo, las personas. En este caso es la cama, son las sábanas, el desgaste, digamos, me interesa mucho, por ejemplo, esta camita que si ustedes ven, es la misma cama que yo había reproducido en la maqueta, en que yo posteriormente la voy a coger para poder rehacer un poco esa instalación de las fotografías. Entonces, digamos que eso, siento que mi trabajo se ha ido expandiendo muchísimo, se ha ido expandiendo mucho en la reflexión de la construcción de fotografía. Bueno, yo termino esa residencia, vuelvo a Bogotá, empiezo a trabajar como docente en la tarea de fotografía, y empiezo como a preguntarme, bueno, ¿yo qué voy a hacer más con en mi vida? Y me empiezo a dar cuenta después de la residencia que también quisiera como viajar y empezar a generar esas relaciones con la distancia. Entonces me voy para México y en México propongo como mi maestría allá en la Universidad Nacional Autónoma de México con un proyecto que se va a llamar Ausencia. Es un proyecto que ha ido mutando, que se ha ido reconstruyendo y que ya ha ido montando tanto allá como acá y que parte básicamente de una experiencia del viaje, que es el antes del viaje y el después del viaje. Yo antes de irme para México, ya estaba viendo con mi ex de nuevo, que es el que aparece en la fotografía, estaba viendo en un apartamento que habíamos sacado por la 80, y pues en esa experiencia, como yo les decía que era docente, pues yo trabajaba en el día y en las noches a veces llegaba, él ya estaba en el apartamento y ocasionalmente pues pasaba esto, ¿no? Que él ya estaba ahí con su computador, con el televisor prendido, a veces veía un programa, a veces escuchaba música. Como que habían muchas cosas que sucedían allí y que yo siempre veía en las noches que pasaban y me llamó mucho la atención eso, como que se volvió una escena muy constante y pues nada, llegué un día en la noche, me dio por tomar el registro de esa escena. Esta fue construida con 12 fotografías y solamente con 12 imágenes de larga exposición que me permitían como obtener un poco como esas tonalidades y esa relación entre la luz del exterior con la luz del dispositivo. Aquí va a aparecer algo muy interesante y que ya venía desde antes también, y es la luz que generan los aparatos electrónicos. Entonces, en este caso, ese halo blanco que lo envuelve a él es la luz del portátil, y ese halo azuloso es el que proviene de este lado, de un televisorcito que aparece acá. Que no aparece en el registro, pero es la luz que proviene del aparato que está ahí oculto. Y en contraste están esos naranjas que vienen de la luz de tungsteno de la calle. Entonces yo me voy para
12 fragmentos fotográficos con esas 12 imágenes y voy a empezar a reflexionar en torno a cómo la fotografía empieza o ha invadido mi vida desde hacía ya mucho tiempo, cómo el aparato fotográfico existe en mi vida y cómo está esa necesidad en todos los seres humanos de la contemporaneidad de querer registrar las cosas a partir de la cámara. Sobre todo pensando en que nosotros, si nos contrastamos o nos comparamos con un ser humano que habita, por ejemplo, habitó el planeta en el siglo XVI o en el siglo XVII o antes de que existiera, digamos, todos estos aparatos, pues existían otras relaciones con las escenas y las imágenes de la cotidianidad, era muy distinta la cosa. Entonces, para mí es muy importante cómo generar esa conciencia de cómo nosotros nos vinculamos al mundo a través del lente de una cámara, del lente de un celular, de un dispositivo. Y de acuerdo a eso fue que yo propuse como mi reflexión en la maestría, de generar esa relación entre el tiempo, el espacio y el aparato. Entonces aparece esta primera pieza llamada 12 instantes fotográficos. Es una instalación en la que aparece un visorcito de cámara inserto en un muro falso. Aquí que hay una pared grande que está construida con drywall y en el centro aparece ese visorcito pequeño. Entonces el espectador lo que hacía primero era llegar al lugar y pues asomarse como esos visorcitos que aparecen en las puertas casas, pero pues estaba en la pared, como decidiendo una experiencia. Y en la medida que yo me asomaba a través de ese visor, iba a encontrar básicamente la reproducción de esos 12 instantes reconstruidos en relación al tiempo, ¿no? Cada fotografía aproximadamente fue hecha por 30 segundos de exposición. Entonces yo lo que hice fue armar 12 videitos consecutivos que reconstruían esos 12 instantes de manera consecutiva. Y alcanzaba uno en la medida que cada imagen iba apareciendo, alcanzaba a oír detrás de la pared como ese clic de la cámara y también se veía un poco como los elementos gráficos que tiene el visor, ¿no? Este es un poco el esquema de cómo se montó la pieza en el espacio y ese es un poco como el detrás. El montaje, ¿no? Aquí está como la base, aquí estaba la cámara y aquí había una pantalla LED, que era la que veía la camarita. Bueno, esta es como la experiencia que yo diseñé para la exposición que se hizo en Medellín, en la Cámara de Comercio de Medellín. Entonces la entrada estaba programada de esta manera, uno entraba, miraba el visor y seguido al visor aparecía esta puerta en donde uno como que abría la puerta y se encontraba con la fotografía ya ensamblada y armada en gran formato y puesta allí en el lugar con una luz muy puntual. Todo el espacio, todo el nicho estaba totalmente oscuro y esto permitía generar como una sensación de entrar a un cuarto con una proyección en el espacio, ¿no? Como que se sentía un poco extraña esta relación con la imagen. Seguida de ella había una mesita al frente de esta imagen. Esta mesita contenía un pequeño papel pintado de negro y sobre el cual se proyectaba una pequeña animación en la que aparecía y desaparecía un poco como esta imagen o estas luces que se recrearon en ese proyecto. Y para finalizar estaba esta otra pieza que es básicamente una plataforma del área real de la habitación, es un piso como construido a la escala real de la habitación, en el cual la persona pues se podía interactuar y en todo el centro había un hoyo en el cual el espectador se asomaba y veía básicamente la misma escena reconstruida en una maqueta construida pues básicamente con la misma iluminación. Uno de los programas que nosotros solíamos ver se puso en loop en video en un pequeño televisorcito, una pantallita de celular que emulaba el televisor y eso generó básicamente pues esa atmósfera en la que el personaje pues ya no está. Simplemente es una cama allí extendida emulando un poco como esa primera escena, pero pues el personaje abandonó el lugar y pues es un poco como esa sensación
de imposibilidad que también pasa cuando estamos viendo las fotos, ¿no? Yo partía mucho como de esa sensación de cuando nosotros nos vamos de nuestros queridos, de nuestros seres queridos, como que nos separamos y pensamos un poco de lo que queda. Entonces lo que queda a veces son las fotos, pueden quedar textos, pueden quedar prendas, pueden quedar cosas, y en la mente muchas veces tenemos esa sensación de querer tenerlos de nuevo en nuestros brazos, de querer sentirlos, pero al final esa sensación es muy impalpable, ¿no? Es una sensación extraña en que está y no está. Entonces un poco esta pieza pretendía un poco eso. Si ustedes se dan cuenta, lo primero que hace la persona es pararse frente a la imagen, pero ya no se para de una manera perpendicular a la mirada, es decir, no es esto de que la imagen está frente a los ojos, a la altura de la cabeza, sino es una imagen que está a la altura de los pies. Es una imagen que se distancia de nuestra mirada, pero que al mismo tiempo nos invita a acercarnos a ella a través del tacto. Entonces es un hoyo en el piso y que el espectador puede interactuar con él, pero al final como que no puede estar allí porque la escala misma se lo impide. Es un poco pensar en que la fotografía genera esas mismas sensaciones. Nos invita a entrar en ellas, pero al final nos impide realmente hacerlo, ¿no? Es una cosa ahí bien interesante. Estas son de los montajes que he hecho. Esto fue en la galería El Museo aquí en Bogotá. Para hacer las plataformas pues se diseñó como una estructura en madera. Este es un poco como el recorrido que hacía el espectador. Y esto fue otro montaje que se hizo en la Feria Odeón hace como unos 2 años, pero aquí solamente se mostró la mesa y la fotografía. Que habían otros registros del montaje en Medellín. Eso fue como el proceso de construcción. Bueno, hacemos otra pausita aquí antes de pasar al siguiente proyecto. Dale. Bueno, de esta parte donde ya Jonathan nos muestra un poco más lo que es la fotografía en términos de instalación, ¿qué dudas les surgen? A mí en lo particular me surge una inquietud respecto a la intervención que haces en Medellín con el visor de la cámara, en pensar cómo esa producción, o sea, cómo un gesto tan pequeño necesita una producción tan grande, ¿sí? Por lo que básicamente falsear toda la pared. ¿Cómo haces para lidiar como con esas cuestiones? Es decir, de no limitar tu imaginación por los recursos, tanto en este caso arquitectónicos que se necesitaban y recursos económicos, me imagino. Eso ha sido todo un reto. Realmente producir todas estas cosas es muy difícil. El proyecto surgió en México. Yo en México no pude montar toda la instalación como la monté acá en Colombia. Yo solamente monté un cubo que se mostró donde estaba la maqueta y la obra mutó aquí pero en la medida que yo voy haciendo las cosas, voy generando como modificaciones en las piezas y me voy acoplando al espacio y voy mirando pues los requerimientos. Específicamente para la pieza que tú mencionas del visor, pues a mí me tocaba, pues me entregaron como todo ese espacio libre y algo que me parecería importante era que yo requería como de un poquito de oscuridad para que todo funcionara. A mí siempre digamos, uno de los requerimientos que siempre voy a tener es la oscuridad, porque para mí es muy importante generar esa tensión entre la luz. Y si yo trabajo un poco como con la luz del día en espacios abiertos, a veces eso genera como dificultad para que las piezas funcionen. Entonces siempre he recurrido un poco como a intervenir o a recrear, a transformar la lógica de los espacios para que esos mismos espacios se construya, digamos, un choque, ¿no? Como que la persona que está habituada a ir al lugar sienta que ese espacio se transformó y genere una nueva experiencia en el mismo. Y lo que les digo, pues es un reto porque eso genera un gasto y pues esos gastos siempre van
la búsqueda del recurso, y en mi caso pues la búsqueda siempre ha sido pues a través de becas o de estímulos. En este caso pues era el Salón de Arte Joven de Medellín, y ellos de alguna manera generaron como una ayuda en el montaje. No siempre se genera una ayuda completa, es un poco complejo, siempre le toca a uno poner una parte del bolsillo para poder lograr los proyectos, pero pues es algo que yo siempre he tratado como de arriesgarme a hacer para poder cumplir un poco el sueño, ¿no? Porque igual todo esto son sueños que uno tiene en la medida que los va realizando, y pues siempre está es como esas ganas de hacerlo. Si uno realmente tiene las ganas de hacerlo, pues buscar los recursos y los modos de hacerlo. Vale, Ana María tiene una pregunta. Ana María, si quieres, lo puedes hacer verbalmente o también la puedo leer como tú prefieras, Ana María. Hola, profe. Hola, Jonathan, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Bien. Gracias por preguntar. Bueno, pues yo en realidad tenía como 3 preguntas, pero pues viendo el trabajo que tú realizas, porque la verdad me parece interesante, pues como estás plasmando como en ese primer momento ese concepto de memoria, ¿no? Que evoca como una nostalgia de recordar, ¿sí? Pues para mí, ¿no? Es como mi interpretación de lo que tú nos estás exponiendo. Y Claro. pues en eso pues me surgieron 3 preguntas, y es que, pues, ¿cómo llevas a cabo tu trabajo, proceso creativo? Si buscas opiniones o sugerencias, pues, en el momento de plasmar una foto, o ya es más para la ubicación de las exposiciones. La otra pregunta es, ¿cuentas con un presupuesto establecido? Y la última es más como si nos podrías dar un consejo para exponer pues cosas que nosotros haríamos en un futuro. Claro. Pues bueno, digamos que en lo que tiene que ver con mi proceso, en términos metodológicos, yo sí busco mucho la opinión de muchos allegados. Muchas veces en la medida que yo estoy construyendo algo, me surge una idea, yo trato de ir generando a veces maqueticas o bosquejos, dibujos. Recurro mucho a hacer dibujos en Photoshop y a construir como emulaciones en esa plataforma, como que hago fotomontajes para ver un poco cómo se vería la idea. Y también para tener la lista, digamos, para presentar la convocatoria y ese tipo de cosas que me permiten a mí encontrar un poco como el recurso para ejecutar las cosas. En lo que tiene que ver con esas opiniones, para mí son muy importantes porque me permiten saber si realmente lo que estoy comunicando se lograba entender, y también pensando en que en esa búsqueda de la opinión también uno encuentra nuevos significantes y significados de las cosas. Entonces, no solamente en la búsqueda de si el otro está entendiendo, sino también en esa medida en que él lee algunas cosas que yo no estoy leyendo en lo mío, a veces también encuentro respuestas. Digamos que encuentro cosas que se le escapan a uno al tacto de lo que uno está haciendo. Y a veces es muy importante eso, como escuchar al otro para saber realmente, bueno, ahí qué es lo que está pasando, porque a veces los procesos experimentales nos arrojan mucha información, nos arrojan como cosas que también la obra misma nos va diciendo, y uno debe estar como muy atento a escuchar esas cosas, como que no todo es la idea original. O sea, yo no pienso que uno realmente tenga conceptos o ideas hacidas o hechas desde un inicio de una manera clara. Las ideas se van como medio conformando, van tomando forma en la medida que uno va trabajando la cosa, y parte de esa conformación, el escuchar al otro para poder entender qué es lo que está pasando ahí. En el caso de lo del presupuesto, es muy difícil a veces tener un presupuesto destinado específicamente para un proyecto, sobre todo de Latinoamérica. Para mí, digamos que ha sido muy difícil porque pues yo no es que venga primero de una familia que tenga recurso grande. Digamos, siempre me ha tocado tratar de buscar recursos
o públicos para poder ejecutar las cosas, y muchas veces, digamos, si veo que la cosa se va poniendo un poco difícil, pues le toca a uno como endeudarse un poquito para poder ejecutar un proyecto. Entonces, y es más, muchos proyectos que yo he diseñado todavía no se han ejecutado porque están ahí en bocetos, porque a veces el recurso ya es muy grande y no se puede. Pues porque uno también tiene que entender que estamos en un contexto económico muy difícil, ¿no? Colombia es un país en el que producir arte es muy difícil, pues porque no fluye mucho el recurso económico. Las becas que se dan son muy cortas, muy pequeñas, a muy poca población, y en ese sentido le toca estar a uno compitiendo bastante. Entonces muchas veces uno pierde, pero así muchas veces uno puede ganar. Y pues cuando gana, pues se dan los proyectos. Y en ese sentido, pues sí hay que tener como listo más o menos un estimado de los gastos. Yo procuro tratar de tener, digamos que el diseño, en el diseño de las propuestas, cuando lo envío a una convocatoria, pues sí se requiere un presupuesto específico, pero muchas veces puede llegar a variar, pues porque cuando uno va a hacer una intervención de este tipo, pues van surgiendo cositas. No todas las intervenciones dependen realmente de que el proyecto esté previamente diseñado, porque uno lo puede diseñar para específicamente un lugar, pero cuando lo va a montar, por ejemplo, en otro lado, el proyecto va a cambiar y eso genera como un gasto en el cambio de materiales, o de pronto que tenga que recortar algo, puede que gaste más o gaste menos. Entonces toca ir ajustando poco a poco en el camino. Y con relación a lo de los consejos para exponer el trabajo, pues lo importante es, dependiendo de, digamos, del tipo de trabajo que uno tenga, también ir encontrando el contexto en el que uno se mueva. Por ejemplo, algo que ha pasado a mí es que yo, digamos, aunque me muevo un poco como en el circuito de lo fotográfico, si ustedes se dan cuenta del proceso que yo llevo, digamos que es una obra un poco más plástica, que de pronto, digamos, en una convocatoria donde se hable de fotografía para publicar en una revista o en ese tipo de cosas, pues se concibe la imagen de otra manera. Entonces es pensar también que bueno, lo que yo hago, en qué medio es lo más idóneo para mostrarse, cuál es ese lugar más indicado. Y esas preguntas uno las va respondiendo en la marcha también, no es que uno anda de una vez. O sea, en la medida que tú vas aplicando a muchas cosas, te vas dando cuenta de los lugares en los que pasas, en los que no pasas. Muy importante, empezando a aplicar a lo que se pueda en términos de convocatorias para poder exponer y mostrar el trabajo. Y en esa medida en la que uno va viendo, también uno va teniendo diálogo con los curadores o con las personas encargadas, digamos, de llevar a cabo esas convocatorias, y uno va asumiendo como reflexiones propias. También en el sentido de que si no pasas a una convocatoria, muchas veces el hecho de no pasar también te dice cosas, te dice que de pronto ahí no es donde debas estar, por ejemplo. Pues porque esa no es el enfoque que de pronto tu obra quiera tener. Oye, muchas gracias, en serio. Vale. Bueno, no sé si tengan alguna otra o seguimos. Yo creo que podemos seguir. Listo. Vale. Bueno, después de que yo llego a México, empiezo con la construcción de un proyecto grande que se llama El Espacio en el Espejo, que es un proyecto que yo todavía estoy desarrollando hasta hoy. Es un proyecto que inició aproximadamente en el 2016, 2017, un proyecto que surge de la casa de mis abuelos. Aquí yo creo que, déjenme ver un momentito. Sí, voy a cambiar de presentación. Permítanme acá un momentito. Mientras les voy contando. El proyecto del Espacio en el Espejo, como les digo, es un proyecto que surgió más o menos el 2016-2017 en una visita a la casa de mis abuelos.
de mis abuelos paternos. Yo toda mi vida he vivido en la casa de mi abuela materna, o mi mamá y el hermano de mi mamá. Sin embargo, de pequeño yo asistía o visitaba a mis paternos esporádicamente, sobre todo lo que eran en fiestas de diciembre, a veces en vacaciones de colegio o de la universidad, iba y los visitaba en compañía de mí. Y algo que me llamó mucho desde pequeño es que esa casa contenía una serie de memorias bien particulares, como que tenía unas estéticas bien extrañas que eran muy diferentes a a la casa de mi madre. Sí. Dame un momentito. Se me perdí la carpeta. Aquí está. Listo. Bueno. Entonces, resulta que, bueno, ahorita les muestro estas, quiero empezar por aquí. Entonces yo iba muy seguido a la casa de mis abuelos. A partir del 2016 empecé a hacer como unas visitas muy frecuentes y lo que les digo, desde pequeño siempre me llamaba mucho la atención, como por ejemplo esta zona que estaba en uno de los armarios, encima del armario de la habitación de ellos, eso lo llenaban de todos estos objetos, fotografías. En las paredes había muchas fotografías del siglo XX, de cuando ellos eran jovencitos, recorriendo la ciudad, pero también me llamaba mucho la atención como los colores, como ellos iban armando, por ejemplo, estos detallitos de este corazón, aquí como en ese portarretratos, pero si ustedes se dan cuenta, ese portarretratos está pegado como con cinta, pero al mismo tiempo dialoga como con un montón de objetos que están allí atrás. Y algo que me va a generar como mucha preocupación, como mucha tensión con el lugar, es el ver un poco ya a mis abuelos ya muy acabaditos. Sobre todo a mi abuela, que ella, digamos que ella hacía más o menos unos 15, 20 años había sufrido un derrame cerebral y la había dejado pues en un estado físico muy dificultoso. Ella tenía mucha dificultad para su movilidad y permanecía mucho tiempo acostada. Si usted se da cuenta, pues ella ahí en la imagen aparece un poquito gordita. Es porque básicamente pues ella en ese reposo constante pues fue engordando y pues eso le generó muchas más dificultades. Entonces siempre las visitas era ella acostada y su mirada era bien compleja, digamos, era una mirada que me tensionaba, que me punzaba porque era una mirada perdida y era una mirada siempre en relación a su cama y al tocador. Digamos que frente a la cama había un tocador muy antiguo que ellos habían adquirido por allá en 1960 cuando empezaron a habitar esa casa, y ese tocador tenía un espejo, tiene un espejo que ya tiene como esa imagen toda derruida, ¿no? Como que se ha ido el metal por el que estaba bañado, y entonces a mí me pareció bien esa relación entre ese espacio que estaba totalmente rodeado de cosas y esa imagen derruida. Y la mirada de ella también, ¿no? Esa mirada perdida constante, ella se veía todo el tiempo en el espejo y yo la veía ya como pensativa. Yo decía, Dios mío, ¿qué tiene ella en su mente? Me encantaría de alguna manera entrar allí. Entonces, esa imagen en el espejo para mí se volvió bien interesante porque yo posteriormente empiezo a ver en varias superficies reflectantes del lugar como imágenes del mismo espacio que se entrecruzaban. Por ejemplo, esta imagen me llamó mucho la atención, que es una fotografía donde aparecen mis tías, pero al frente había una sillita donde ellas jugaban y esa imagen allá como entrecruzarse con esta imagen fotográfica. Y eso a mí me generó como una tensión bien extraña, ¿no? De que yo lo veía todo el tiempo, como ese entrecruzamiento entre las imágenes y reales y las imágenes virtuales. Entonces, digamos que a mí siempre me ha interesado esa relación con el espejo y siempre en la historia del arte yo, digamos que he tenido como un vínculo bien importante con las pinturas, sobre todo esas pinturas del barroco y del renacimiento
del rococó, donde dada en superficies, en el espacio, como que generan una serie de tensión. En especial, por ejemplo, esta de Jan van Eyck, es una pintura de 1434, en donde se está celebrando un matrimonio, que es el matrimonio de los Arnulfini, y ese matrimonio está de alguna manera justificado en el reflejo del fondo de habitación. O sea, ya en ese reflejo aparecen dos personajes que están atestiguando ese acontecimiento. Para mí esa imagen virtual va a empezar a mí como una relación del que mira al lugar, del que atestigua de esa imagen, quedan allí de alguna manera como rezagadas en el tiempo. Esta otra pintura, esta fotografía que está fundamentada en esta de Edouard Manet, del 1882, que es una pintura en la que él juega también con esta idea del espejo para poder hacer alusión un poco al espectador, ¿no? La mujer te está mirando a ti, pero al mismo tiempo, si ustedes ven atrás hay un espejo y es como esa alusión a que es el pintor el que está allí, pero no es el pintor, sino es el espectador. Y empieza a haber ahí un desdoblar el espacio bien extraño que J. Wolf, finales del siglo XX, va a retratar, mostrando la cámara de nuevo, ¿no? Acá en este gran espejo va a aparecer la cámara con la que la fotografía, y empieza a ver también ese juego de las miradas, él mirándola a ella o al mirando reflejo, pero ella mirándote a ti como espectador. Y esa pregunta que te está haciendo en la mirada, también yo siento que te tensiona a ti, ¿no? Como espectador te pregunta, bueno, ¿y tú qué estás haciendo cuando estás mirando esta imagen? ¿Cuál es tu no sé, como tu condición, tu tiempo, tu contexto? Porque yo estoy viendo esta imagen en un tiempo distinto en el que se creó, ¿no? Lo mismo esta pintura, yo estoy viendo esta pintura del siglo XX bajo un contexto propio, personal mío, pero lo que yo estoy viendo es otro contexto. Y lo mismo sucede en la pintura esta de las meninas de Vermeer, ¿no? Donde el pintor te está viendo a ti y las meninas están viéndote, pero atrás hay un espejo. Y el espejo se vuelve en un medio para reflexionar sobre mi presencia, sobre mi tiempo. Digamos, también voy a este cuento de a través del espejo y lo que Alicia encontró allí. Estas ilustraciones son de John Tenniel para el cuento original en 1871, de Lewis Carroll, en donde empieza a aparecer Alicia besando un espejo para encontrarse con un mundo totalmente distinto del real, pero es un mundo que tiene las mismas formas, pero estas formas están truncadas por la imaginación, y es decir que el espejo se vuelve el espacio para reflexionar sobre mi universo mental. Entonces allí, digamos que todo eso va a influir este proyecto, como que voy a empezar a pensar en que las superficies reflectantes de un lugar me van a poder permitir entrar de pronto a esa pregunta que yo tuve inicialmente, que es eso que ya estaba pensando, ¿no? Yo me voy a preguntar, bueno, ¿ya en dónde está? ¿En qué universo está sumergida? Y a través del espejo voy a entrar. Entonces, yo en el 2018, con una invitación que me va a hacer la curadora Ana María Lozano, voy a ir a hacer una residencia en un espacio ahí en San Felipe, en el barrio San Felipe, en la 76, con Caracas, en donde me van a entregar un taller y me van a decir que voy a tener la oportunidad de coger la galería para poder intervenir. Entonces, durante 3 meses empiezo a trabajar a partir de un montón de imágenes que yo capturé. Digamos que ya el año anterior a la residencia había ido muchas veces a la casa de mis abuelos y de nuevo había hecho un montón de capturas fotográficas, no solamente de la habitación de ellos, sino de la sala, del comedor, de un montón de espacios que ya había también abordado mucho tiempo por sí, y que me van a llevar a preguntarme, bueno, ¿cómo coger este espacio que de alguna manera yo siento que ya está súper cargado de la vida de ellos? Y yo siento que la vida de ellos se está desvaneciendo
digamos, yo ya sentía que mi abuela estaba próxima a la muerte y efectivamente cuando yo monto este proyecto, aproximadamente a los 3, 4 meses ella muere. Entonces, yo ya sentía de alguna manera, presentía un poco que ese lugar iba a empezar a entrar en una crisis existencial en sí mismo, porque cuando muere alguien que habita un espacio por tanto tiempo, venía esa pregunta, bueno, ¿y qué pasa con ese lugar? Esa es otra de las preguntas eje del proyecto, ¿no? Y entonces empiezo a construir el diseño de una serie de piezas que tenían como fundamento tratar de capturar un poco como esa alma, ese espíritu del lugar, pero también generar como una atmósfera en el espacio que envolviera al espectador con un tiempo distinto, pero que lo hicieran consciente también de su propio tiempo y lo hiciera consciente de sus propios recuerdos y un poco como de esa nostalgia que a todos nos envuelve en nuestra vida. El primer objeto que me va a interesar, aparte del reflejo, es una serie de velos que van a estar en la casa de mis abuelos, que yo recuerdo desde pequeño, y que yo por una serie de investigaciones que hago, porque me interesaba de pronto conseguir el mismo textil en ese momento, me voy a dar cuenta que pues ya es un textil que se producía a mediados de los 80s, por unas máquinas especiales que se trajeron aquí desde Alemania y que trajeron, como construyeron ese entramado tan particular que tienen esos velos de esa época. Yo me voy a apropiar de uno de los velos, casi todos los velos de la casa tienen el mismo entramado, yo me apropio de uno de esos velos, hago un intercambio con mis abuelos, le entrego como unas cortinas nuevas y me apropio de uno de ellos. Y a partir de esa apropiación empiezo a pensar un poco en que yo quiero coger una de las fotografías que era esta, es una de las capturas que logré en alguna de esas visitas, que es una escena típica en la que pues mis abuelos se sentaban en la cama en un cierto momento del día a ver televisión. Mi abuela, si ustedes se dan cuenta, allí está viendo hacia la ventana, pero mi abuelo está viendo hacia el televisor. Y digamos que para mí esa escena quería como que se impregnara en ese velo que antecedía la habitación, y esta fue el primer boceto. Como yo les decía, a mí me gusta mucho como bocetar emulando un poco Photoshop, entonces todo lo que ven aquí un periodo que yo hice en Photoshop de ver cómo quería que se viera esa fotografía sobre ese velo. Y esto va a ser un poco lo que se va a lograr después, ¿no? Que es como el velo puesto en el espacio. Detrás del velo voy a poner como una impresión de gran formato de esa imagen hecha sobre otro textil muy delicado que va a tener, digamos, esa sensación fantasmal sobre la imagen en el pasillo. Entonces, en la medida que el espectador se iba aproximando a la pieza, se iba volviendo casi que otro fantasma, ¿no? Porque también tenía la posibilidad de entrar detrás del velo, y en la medida que se iba a entrar por el velo, pues se volvía como una sombra en el espacio. Ese es el primer portal. Yo voy a titular cada una de esas piezas como portales porque para mí eran como nichos en los cuales uno podía entrar y como teletransportarse a ese espacio, pero al mismo tiempo entrar como en una atmósfera, como les decía, un poco extraña en la que uno puede reflexionar sobre el tiempo y el espacio en el lugar. El segundo va a ser una reflexión que va a hacer en torno a la sala de mis abuelos. Entonces también esto partió de una serie de ejercicios en los que yo fui y me puse a contemplar la sala, teniendo en cuenta que esta estaba repleta de un montón de objetos que ellos han ido almacenando, porcelanas, el equipo de sonido, jarrones, estos típicos asillitas de trigo, la lámpara, el cuadro el cuadro del divino de Jesús, la pana del divino niño, lo que tiene que ver con los textiles. O sea, habían un montón de cosas que me parecían que hablaban un poco en sí mismas de toda esa historia un poco cultural que ellos habían ido acumulando de acuerdo precisamente a su condición social en la ciudad, y que me parecía importante como registrarla y recrearla en una gran imagen de formato. Entonces yo me fui 2 días completos a hacer esta imagen
de nuevo registro por registro, o sea, fragmentico por fragmentico, pensando en generar, como les decía, un gran detalle en cada una de las cosas que me interesaban. O sea, aquí les voy a mostrar un poquito de cómo yo trabajo formalmente. Entonces, como les digo, yo tengo cientos de fragmentos de múltiples capturas que hago durante mucho tiempo en el espacio, y ya en Photoshop, a partir, digamos, de la modulación de la edición de forma que nos permite Photoshop, empiezo a hacer un trazado de un punto de vista con una perspectiva, soy el que debe darse la imagen, y esa perspectiva va a ir permitiéndome a mí ir acoplando foto por foto, no utilizando el photo merge, porque digamos el photo merge lo que va a hacer es otorgarle una perspectiva y una manera de entenderle el lugar de acuerdo al programa. A mí me interesa controlar un poquito más eso, también teniendo en cuenta los conocimientos que yo tengo desde la pintura y desde el dibujo como mi formación inicial. Entonces yo los aplico acá al entender el espacio. Por ejemplo, aquí, esta pata en el registro, la pata va a aparecer en un ángulo que es el que me da la cámara desde el punto de vista. Yo desde Photoshop empiezo a ir acoplando en términos de perspectiva la forma que va a tener. Ya después, en términos de experimentación de la impresión, ya una vez tengo la imagen ensamblada, voy a imprimirla sobre varias superficies. Voy a estar, por aquí tengo como unas imágenes de las experimentaciones que hice. Ese es el tag que se me había. Y entonces allí voy a imprimir la fotografía no solamente sobre superficies rígidas, sino también sobre textiles a través de procesos de sublimación. Y a partir de eso voy a querer hacer una gran luz. Entonces digamos que aquí lo que hice fue a partir de un gran muro de drywall que está con una incisión en el centro, crear una caja de luz en la cual yo controlo la iluminación a partir de una luz indirecta y una luz directa. La luz indirecta es la atmósfera general del espacio, y la directa es la que va a apuntar como a esta ventanita. Entonces el espacio pasaba algo bien chévere, y es que se generaba como una atmósfera ahí bien extraña, porque como también estaba el cubo blanco de la galería, allí se generaba como una sensación producida por la luz venida de la foto. Y ya la intervención que hice fue poner frente a la fotografía un espejo, y ese espejo permitía al espectador, en la medida que iba entrando al lugar, generar una reflexión en el espectador, en tanto él no solamente veía la fotografía y lo que pasaba con la fotografía en el espacio, sino que se veía a sí mismo viendo la foto. Y viene de nuevo esa reflexión de la mirada del espectador, de cómo ese mirar el espacio y mirar lo que él mismo está viendo, y su cuerpo va a hacer que genere una conciencia de su tiempo y una conciencia de lo que es en el lugar. Eso va envuelto un poco como a este texto que me interesó mucho en ese tiempo, que se llama Mirar al que mira, de Luis Puelles Romero. Es una teoría estética acerca del sujeto espectador, y es entender también que en el arte es muy importante entender el que mira nuestro trabajo. Para mí va a ser muy importante pensar en que esta persona que está viendo estas imágenes se está llevando algo en sí mismo, en su mente, y que compartir con el otro, digamos en mi caso, conmigo como artista, lo que se lleva, ¿no? A mí me parece muy chévere cuando yo estoy pues en las inauguraciones, escuchando un poco como lo que la gente comenta. Me gusta mucho hacerlo, me gusta mucho charlar con la gente, escucharlos, porque me hace pensar un poco, bueno, qué efecto está teniendo esto en el otro. Bueno, ese es como el resultado. Bueno, ya el portal. Bueno, antes de pasar a eso, quiero mostrarles otras experimentaciones que he hecho con esa imagen. Esto fue un montaje que se hizo en una galería que se llama Casa Hoffman. La imagen se imprimió en un pequeño formato, ya no solamente con el fin de intervenirla por detrás con una caja de luz, sino se intervino con video. Entonces se hizo una pequeña animación de las variaciones tonales. A veces pasaban transeúntes por la parte de atrás
de la ventanita, se generó como una animación que hacía que la fotografía adquiriera como una dimensión totalmente distinta. Aquí está el pequeño proyector y pues este era el muro que se utilizó para emular un poco como esa continuidad con el espacio. Y como les decía, pues Portal 3 es para mí como la obra central del proyecto. Es la obra que se fundamenta en ese tocador en el que les mostré al inicio. El tocador en el que mi abuela se estaba viendo, y para mí era muy importante de alguna manera como construir esa imagen de Alicia atravesando el espejo, ¿no? Es un tocador en el que pues tú entras a una habitación. Este es el boceto que yo hice inicialmente de cómo yo quería que quedara, y este es un poco como el resultado. Entonces, la imagen es una fotografía que está puesta detrás de un muro, de un hueco. Por aquí adelante tengo fotos de... no tengo. No monté fotos. Es más o menos un huequito similar a este. Entonces, que está en la parte de atrás del tocador, aquí rodeando un poco como el marco. Estaba perforado este muro, y en la parte de atrás hay un espacio donde está descolgada una fotografía impresa sobre un velo muselina. Y ese velo, pues básicamente genera una sensación un poco fantasmal sobre la imagen. Entonces uno entra y la sensación que ve es como que hay ahí en el tocador un reflejo atrás, un reflejo que realmente no está en el espacio real, es un reflejo de una habitación que no existe, es un reflejo de una habitación de otra persona, en otro tiempo, en otro lugar. Yo me siento frente al espejo y al momento de sentarme allí me vuelvo un fantasma del lugar. Mi reflejo empieza a tener el mismo cuerpo del reflejo de la habitación, y eso para mí hace que confronte el espectador con su propia vida y empiece a generar sobre la mirada del espectador una serie de preguntas que ver con el tiempo, la memoria, también confrontarlo con la muerte, ¿no? Porque tú te estás viendo ahí como un fantasma y te está preguntando por tu tiempo, el lugar en el que va a desaparecer tu vida, el momento en que va a desaparecer tu vida. Entonces es una pieza fuerte que para mí genera muchas preguntas y muchas sensaciones bien interesantes, que cada vez que la monto pues no son las mismas, ¿no? O sea, uno obtiene comentarios de diferentes tipos. Este es un poco como el proceso. Esto fue lo que se hizo inicialmente para determinar la escala de la foto. Yo hice como primero el tocador. A partir del hueco del tocador empecé a hacer proyecciones sobre un fondo de la pared para determinar, bueno, qué tamaño iba a tener realmente la imagen, y esta fue un poco como el ensamblaje del proceso de la imagen que terminó siendo esta. Si ustedes se dan cuenta, los colores varían muchísimo, ¿no? De la imagen impresa al archivo digital, todo eso también se da en la puesta en escena, ¿no? A mí me interesa jugar mucho con las luces. Esta pieza en particular requiere de mucha oscuridad porque la temperatura, la potencia de la luz es muy bajita para que haya esa relación entre los dos reflejos. Y pues este es como uno de los registros de frente del tocador. Bueno, ya con esto terminamos el espacio en el espejo. Ahorita tengo otros dos proyecticos para continuar, pero pues aquí ya podemos hacer otro cortecito más para poderlos escuchar. Bueno, yo no sé, a mí en particular de esos proyectos que presentas, me parece muy interesante la yuxtaposición de imágenes sin necesidad de postproducción, ¿no? Como que uno siempre piensa en la yuxtaposición de imágenes a partir de del Photoshop y de los layers. Y aquí la yuxtaposición se da misma por verse en el reflejo, por verse en el espejo. Digamos, en términos de registro, o sea, yo no sé si es por lo que conozco las instalaciones, o sea, soy capaz como de trasladar esa experiencia cuando tú la cuentas, pero digamos, presentándola así, cuando la llevas como a un medio, pues que no es instalativo, sino es como un registro. ¿Cómo haces como para
visualizar eso en términos gráficos, o sea, como para que, no sé, los curadores o las personas de los museos te entiendan bien cuál es el objetivo. Primero las palabras, la descripción de la experiencia. Es que el registro de una instalación no tiene nada que ver con realmente la instalación. Pues porque en la característica de una pieza instalativa tiene que ver con la experiencia misma del cuerpo en el lugar. Entonces uno en los registros intenta crear un poquito las sensaciones. Por ejemplo, en esta imagen, pues yo quería que se viera un poco ese solapamiento entre este cuerpo, este rostro y el espacio. Aquí, por ejemplo, traté que la imagen del brazo se alcanzara a ver un poco reflejada en el lugar, que se viera un poco como esa escala entre los objetos y la mano, pero realmente es muy difícil. Entonces, con lo que son los textos y los planos de montaje también son muy importantes. Vale. No los tengo aquí, pero para mí son muy importantes en los proyectos que yo mando a las convocatorias. Ana María nos hace un comentario y dice, creo que haces que el espectador haga parte de la foto. Muy cierto, eso sí. Pues lo chévere es eso, ¿no? Como que activa, como que Sí. uno como espectador también se vuelve eso, parte de la obra, como le dice Ana María. Claro. ¿Alguien? Sí, lo que dices tú, Ana María, es muy cierto, es muy importante. Como les digo, para mí es muy importante que la gente quede solo siendo una imagen, sino que se expanda, y parte de esa expansión es el cuerpo del espectador. Ese tocador, digamos, ese tocador tú lo mandaste a hacer, ¿cierto? Sí, yo lo que hice fue tomar las medidas del tocador original, mirar un poco como los colores de la madera, los herrajes, los acabados, y a partir de esas observaciones hablé con un carpintero, le comenté un poco el proyecto y él me colaboró un poco como en el ensamblaje de la pieza. Okay. Sí, aquí también es muy importante como esa ayuda interdisciplinar, ¿no? Lo que el otro sabe que yo no sé, yo no sé nada de maderas, yo realmente no, para mí es, desde que yo estudié en artes plásticas, toda esta parte de hacer trabajo con maderas ya un poco más pesado, de hacer una maqueta, siempre se me ha dificultado muchísimo y pues no es, requiere una experticia realmente. Entonces, pues ya uno le entrega esa labor a alguien que realmente lo sabe, ¿no? O sea, no es que uno tenga que realmente hacer hoy todo, pues porque es muy difícil. Hay que Claro. tener en cuenta también ese trabajo que uno le entrega a otras personas cuando uno requiere, por ejemplo, una programación, requiere, no sé, ahorita, por ejemplo, estoy trabajando también con programación de las luces, entonces uno busca a otras personas que le ayuden a uno en ese tipo de cosas. De este proyecto en particular me gusta mucho que también se desliga como del frame clásico, ¿no? O sea, como de pensar el marco, como, o pensar que las imágenes como se producen dentro del área de las artes y el diseño, siempre ocurre con un marco rígido. Y en este Sí, caso, pues está envuelto es de un objeto. Entonces, me sí. gusta como ya entender eso, que las imágenes viven, ¿sí? Que las imágenes no son como cosas así como súper encasilladas, sino que realmente están viviendo. Sí. Sí, eso es importante en este proyecto. Bueno, aquí, bien, acá hay otras imágenes. Este es el día de la inauguración, Ujú. el permanente. Acá hay otras imágenes del taller. Estas fueron las primeras experimentaciones que hice con el velo. Este es el lugar. Aquí está, este es el huequito que les decía donde se inserta el tocador. Entonces, desde adentro.
aquí fue una readaptación que se hizo de la pieza del velo en la Galería 980 para el Salón de Arte Joven el año pasado. Se hizo como una puertica con drywall y allí adentro se descolgó el velo y en ese nichito como que se montó la escena fotográfica. Y ya. Ya luego, el siguiente que les quería compartir es uno de los últimos proyectos que he hecho que se llama Soledad Mediática. En este proyecto vuelvo un poco a la fotografía directa, a la fotografía de serie, que realmente no es que yo la trabaje mucho. Sin embargo, pues en este proyecto se dio, que es una serie de 12 fotografías que están montadas de esta manera. Este proyecto está en proceso, es un proyecto que todavía no se ha mostrado en físico. Este es un fotomontaje que se hizo de cómo yo quiero que se vea la pieza en el espacio. Es una instalación, como les digo, de las 12 fotografías que buscan de alguna manera ser un retrato mediático, como un retrato expandido en el espacio de mi familia. Es un retrato de lo que yo he sentido que ha pasado con mi familia durante el encierro y la cuarentena, pensando un poco en esa relación con las pantallas, con la tecnología, que tanto nos ha de alguna manera transformado nuestras vidas y que ha generado otras lógicas con el espacio. Parte un poco la reflexión de mi abuela. Ella es mi abuela materna. Es una persona muy importante en la casa. De mis dos abuelos, o sea, mi abuela y mi abuelo materno solamente ya quedó aquí en la casa, el otro se fue más o menos hace 30 años, mi abuelo materno, perdón, y ella se hizo cargo de la casa con mi mamá y mi tío. Entonces, siempre ha habido como un eje muy fuerte, muy frente a su presencia en el lugar. Y algo que me parece muy interesante que ha pasado en términos generacionales es que ella es de la familia, es la única que quedó relegada en términos tecnológicos, es la única que nunca ha tenido un celular en la casa. Entonces el proyecto se fundamenta un poco en eso, de cómo ella quedó solitaria, quedó sin celular, pero todos estamos con celular en la casa y nos empecinamos un poco como en ese acto de estar de manera persistente frente al aparato, muchas veces dándole la espalda a ella, muchas veces quedándonos dormidos en ese tiempo que se puede compartir o que antes se compartía, que ahora ya no se comparte y que le dedicamos como ese tributo al aparato. Entonces toda la serie se fundamenta específicamente en la luz del celular, en esa luz que de alguna manera ilumina y genera esos halos extraños en el espacio, pero que al mismo tiempo dialogan como con esas otras iluminaciones que siempre han estado en mi trabajo, ¿no? Esta pequeña luz que aparece, por ejemplo, acá, que proviene de las ventanas, en este caso, esta luz que viene de las cortinas, y que de alguna manera recuerda como esa calidez de la familia, esa calidez de la casa, pero que al momento de contrastarse con esa frialdad del aparato, pues se genera ahí una tensión bien extraña, que es esa misma tensión que hay sobre el abandono frente a mi abuela. Entonces, este es mi tío también, después de llegar del trabajo, sentado en el sillón de la sala. Esta es mi expareja, que ustedes recuerdan en las fotos anteriores. Fue un día que lo invité a la casa y también, de nuevo, el empecinamiento en el celular y en no hacer visita, ¿no? Esto uno espera que cuando alguien viene a hacernos visita, compartamos, pero pues básicamente los dispositivos electrónicos han tomado mucho esa lógica, ¿no? Visitas. El tiempo de visita que hay en promedio, por ejemplo, alguien que vaya a la casa de uno y viene 1 o 2 horas, se ve reducido realmente por el aparato, porque el aparato todo el tiempo nos está sonando, alguien nos está escribiendo y él es el que nos llama la atención todo el tiempo. Entonces, esta escena básica alusiva a esa. Este soy yo en el baño también, ese tiempo que dedicamos a estas actividades más, también se ve de nuevo reemplazado por el aparato.
Y aquí esta penúltima escena en donde estaba y yo con mi abuela, me quedo dormido como en su regazo, pero me quedo dormido no por hablar con ella o el cansancio de hablar con ella, sino el cansancio de estar viendo el celular. Y la otra es la imagen, la única imagen que está iluminada por luz natural, es la única imagen donde ella aparece pues sola, relegada un poco como por esa soledad. Y como ustedes se dan cuenta, pues en términos instalativos, esa serie me interesa generar esa tensión, ¿no? Entre esta imagen en donde está por un aparato, de una manera, yo siento que en mi vida ha habido como una evolución con los aparatos, es extraño. Yo de pequeño empecé a una fijación muy fuerte en el televisor. Siempre, digamos, cuando estaba en la universidad, siempre pintaba cosas o hacía fotografías alusivas del televisor, pero era porque el televisor en mi casa era muy importante. Solamente nosotros nos sentábamos de vez en cuando con mi familia reunidos, pero reuníamos el televisor a ver la novela. Pero que realmente éramos nosotros como familia, no pasaba tanto. Era el aparato el que nos reunía, siento yo. Y siento que muchas familias les pasa lo mismo. Entonces, esta primera imagen es un poco como esa historia, en donde pues siempre el televisor ha sido como esa fuente de reunión, al igual que mi abuela, pero en la medida en que están estas imágenes dispuestas en el espacio, están interconectadas por esos cables, nos hacen pensar realmente cómo han sido esas relaciones, ¿no? Esas relaciones que están intervenir esas corrientes o esos flujos de bytes, de datos electrónicos, y esta imagen que al final realmente no está conectada a ninguna de ellas. Es una imagen, es una cajita de luz que está simplemente con un cable solito. Y que pues ese cable simplemente alimenta, es la potencia de la luz, de la luz natural, haciendo alusión a esa luz natural, que contrasta un poco con el resto de la serie. Bueno, lo otro son los bodegoncitos. Si ustedes se dan cuenta, yo en cada retrato como que fui acompañando cada imagen con un bodegón que contiene como una historia en particular. Digamos, por ejemplo, en este caso, esta es la mesita de noche que está al lado de la cama de mi mamá. Y en esa mesita de noche está este retrato que es de ella con el esposo que ella ha tenido durante los unos 20 años, 30, 25 años más o menos llevan su relación, pero algo peculiar es que esa relación siempre ha sido a distancia. Durante este año, él vive en Piendamó, en un pueblo que se llama Piendamó en el Cauca, ahí casi antes de llegar a Popayán. Ellos, pues es muy difícil que se vean por la distancia y más este año de la pandemia, pues fue muy, muy difícil. Entonces, toda su relación fue a través del aparato. Entonces, escenas muy cotidianas fue ver a ellos, pues prácticamente a veces que mi mamá llegaba cansada del trabajo, él intentando comunicarse con ella a través de videollamadas de Facebook o de WhatsApp, y ya quedándose dormida y el final quedaba tirado ahí en la mesa. Entonces me pareció bien, bien peculiar como esta luz que proviene de ese aparato, que es la que les permite comunicar a ellos, pues iluminando un retrato de algún momento en el que realmente se pudieron ver en persona. Esto es también otra escena muy típica que tiene que ver con mi tío, ¿no? De que a veces se queda dormido en el sillón o en la silla y deja por ahí botado el celular en la casa. Pero algo que me parecía interesante aquí era como este ramito de hojas de eucalipto, que es muy típico a veces aquí en la casa, comprar ese eucalipto para reambientar o limpiar un poco el aire. Entonces, no sé, se me hizo un poco irónico, un poco como esta cuestión de que el celular está iluminando esta planta, no sé, como pensando en qué tipo de limpieza es la que hacen estos celulares en nuestras vidas, ¿no? Nos están quitando qué. Este eucalipto limpia el aire, quita del aire ciertas impurezas, pero el celular también nos quita a nuestras vidas muchas cosas.
nos limpia de muchas otras cosas que realmente no somos conscientes. Esta escenita del bodegón está en función a esta acumulación de cosas que a veces con mi expareja compartíamos, que eran las películas, estas de DVD que ya han empezado a carecer en nuestras vidas, porque ahora casi todo lo que uno ve de películas lo ves a través de Netflix o de las plataformas ya virtuales. Entonces era bien interesante como ese rezago que va quedando de todos esos momentos que uno comparte con esa persona, pero que al final son reemplazados por este aparato. Y aquí está este pequeña tacita con este cactus que está muerto. Es una pequeña plantica que ya murió y que de alguna manera está iluminada por este aparato. Me hace pensar un poco como que también, no sé, hay una relación con la muerte y el aparato bien interesante. Aquí pues es muy evidente la relación con el rollo de papel higiénico y ese acto de dejar el celular ahí solamente para coger el papel higiénico. Y ya esos son los bodegones. Bueno, y ya para finalizar, ¿cómo vamos de tiempo? Tengo 32. Para finalizar, quería compartirles un último proyecto que realicé aquí en mi casa por una convocatoria que se hizo del Banco de la República en el marco de un salón que se llama el Salón de Imagen Regional 9, que es un salón que se organiza cada 3, 4 años, en donde se hace precisamente como la revisión de ciertos artistas en el país. Y pues ya digamos que a causa de la pandemia pues hicieron como una propuesta que era intervenir la casa de cada uno de los artistas con un proyecto que hablara un poco con relación a nosotros. Entonces, en este caso yo hice una intervención de video sobre las ventanas de mi casa, pensando un poco como en estas fotografías de álbum familiar que ha tenido mi abuela durante tantos años. Yo de pequeño siempre he tenido como un apego como a estos álbumes, a estos libritos que siempre fui almacenando desde pequeño, de las fotografías del colegio, las fotografías de los paseos, y que eso fue desapareciendo prácticamente. Todas esas maneras de almacenar las imágenes pues fue cambiando por las redes sociales. Algo que me llamaba mucho la atención y que yo recuerdo de pequeño es que mi familia, pues en especial mi abuelita, ella siempre sacaba los álbumes de familia cuando llegaba alguien de visita. Esa visita, digamos, del vecino, la visita de un amigo, la visita de alguien conocido o de alguien desconocido también pasaba mucho. Mi abuela sacaba el álbum y le mostraba, mire, esto pasaba de tal manera, contaba la historia, pasaba como muchas cosas bien bonitas con relación a esa afiliación con el otro, como esa relación que se construía a partir del recuerdo. Y en el marco de la pandemia, pues había un requerimiento de la obra, y era pensar en que la obra generara esa relación con el otro, con el vecino, pensando en que hay una distancia y que no podemos entrar en contacto con él. Entonces yo eché mano un poco como de esa experiencia que yo tenía con los álbumes y proyectar un poco de esos álbumes en las ventanas, pensando en que las ventanas de las casas son ese único hueco, ese nicho, ese espacio que hace alusión un poco como al interior de la misma. ¿Ustedes recuerdan la primera imagen que yo les mostré? Hacía alusión precisamente a la ventana, porque siempre me ha interesado esa tensión que hay entre el interior y el exterior, pensando que el interior está almacenado como en ese secreto, esa cosa bella, esa cosa que está almacenada en el alma o en el espíritu de las personas, pero el exterior está de alguna manera separado por esa caparazón que es el cuerpo, ¿no? El cuerpo del hombre. Y en este caso, para mí, la fachada de la casa es esa misma caparazón que hace alusión al cuerpo del humano. Las ventanas vendrían siendo como esos ojos que de alguna manera medio nos permiten ver el alma y el espíritu del otro.
Entonces, a partir de eso fue que titulé la pieza Los ojos de la casa, pensando en que a través de esas ventanas podría enunciar un poco como esa alma o ese espíritu de mi familia con estas pequeñas proyecciones que se hicieron en la fachada.
Listo. Y con eso ya terminamos. Bueno, Jonathan, yo creo que, no sé, siempre te he expresado como toda la admiración que tengo respecto a tu trabajo porque pues es un trabajo muy emocional y que se arraiga como de problemas o más que problemas, somos situaciones muy personales, pero que en el momento en que las dispones a través del arte y a través de estas instalaciones, nos permites como que se vuelvan ya cosas universales, ¿no? Como que podemos generar unos nexos muy interesantes alrededor de la familia y de cómo compartimos el tiempo con ellos. Entonces, nada, pues de mi parte agradecerte mucho, pues que hayas compartido el día de hoy todos tus proyectos con nosotros. No sé si alguno de los chicos tenga alguna duda, alguna inquietud que le quiera hacer a Jonathan. Buenas tardes. Hola, Eh, yo quisiera como agradecerle, me pareció bastante interesante los conceptos de fotografía pues que se presentaron en general en esta reunión. Me pareció bastante interesante este último que acabamos de ver, este video. Yo siento que de cierta manera pues nos transmitió algún concepto de cambio, pudimos ver que al principio del video las fotografías eran a blanco y negro y al final estaban saliendo a color. Yo siento que de cierta manera hay un cambio y hay una soledad. Siento el ambiente, pudimos ver que era un ambiente que tenía mucho silencio. Sí, siento que había un cambio que no se va a poder volver a repetir. O sea, o al menos es lo que me transmitía. Siento que tal vez la fotografía que se tomaba en la antigüedad, tal vez a blanco y negro, no sé, no, tal vez no se vaya a volver a retomar de una manera tal vez cotidiana por el cambio, ¿no? Ya se queda un poco en los recuerdos. Y después yo Sí. siento que este video me transmitía ese concepto, me pareció bastante interesante y muchas gracias. No, gracias a ti por ese comentario. Está muy chévere. No sé si me haya más preguntitas. A mí me parece que lo que dice Cristian es bien chévere porque obviamente como seres humanos, como grupo social, a veces sentimos que vamos como en una especie de evolución tecnológica, como que vamos cambiando y la fotografía se ha vuelto como un marco contextual ahí bien complejo, porque es la que de alguna manera nos da la pauta en lo que supuestamente deberíamos estar, ¿no? Entonces, en la medida que, digamos, si uno estudia la historia, la fotografía, la historia de la fotografía, uno ves como que el aparato ha ido generando como modificaciones en la manera de entender. Y al mismo tiempo, algo que a mí me parece interesante es cómo ya el aparato en los últimos años ha generado esas modificaciones en el entender nuestra realidad. Pues porque digamos que si antes el aparato estaba de alguna manera como intermitente,
en su constante relación con la cotidianidad, no era tan invasivo como lo es hoy. Y parte, digamos, de ese ejercicio que yo hice con el álbum familiar de mis abuelos, y pues ahí aparecía también mi padre, mi madre, mi padre aparecía esporádicamente, mi tío, era darme cuenta de cómo ese aparato tenía como unas maneras de relacionarse con nosotros muy distintas a como las tenemos hoy en día. Yo recuerdo mucho de pequeño que pues había una camarita pequeña de esas que uno llamaba piscineras, pero que eran de rollo, y que pues la relación de los tiempos con el rollo eran muy distintas también, y más uno que no era profesional, sino que era como esa cosa popular que uno tenía con el rollo, que era comprar un rollo de 36 o de 24, irse a un paseo y saber que en ese paseo solamente podías producir 36 fotografías, entonces tenían que ser los 36 momentos más icónicos del viaje, pero te obligaba a pensarlos también, te obligaba a programarte para tomarlos. Ahora con un celular, pues tú tomas todas las fotos que quieras en cualquier momento y la relación es muy distinta. Y eso me parece muy importante reflexionar. Yo siento que sí tienes razón de cierta manera la evolución de la tecnología que nos ha obligado de cierta manera a cambiar la forma en que vemos la fotografía. De cierta manera ha hecho algunas cosas que perjudican a las personas, ¿no? Porque como tú dices, antes las fotografías tenían cierta capacidad para tomar un cierto límite de fotos, ¿no? Ahora, como pues la tecnología nos ha de cierta manera dado aparatos más capaces, por decirlo así, cierta gente no está tan entrenada, entonces no sabe tal vez medir los momentos icónicos y tal vez las fotografías no se aprecian y no tienen el mismo valor que tienen algunas fotografías sacadas en momentos y circunstancias precisas, ¿sí? Claro. Siento que de cierta manera debemos tenerle respeto a las antiguas tecnologías y a las cosas que pues ya pasaron de moda, porque pues yo veo que pues mucha gente que tal vez no se relacione mucho con la fotografía, al tomar una foto, pues puede conseguir tal vez buenas fotos, pero no conoce el trasfondo y el mecanismo que puede conseguir una cámara. La profe en el primer corte nos había hecho una actividad que era muy importante y muy interesante, que era haber hecho la cámara oscura, que aunque no sea una cámara pues, tecnológica y avanzada, de cierta manera uno entiende el concepto, ¿no? De lo que es una cámara. Y me pareció bastante interesante y yo siento que es la manera de que alguien pueda acercarse a la fotografía, no simplemente tener primero algo tecnológico que vaya a conseguir buenas fotografías, pero que pues la persona no entienda el mecanismo y el concepto de lo que está utilizando, ¿no? Bueno. Y de cierta manera eso se relaciona mucho con las fotografías antiguas, ¿no? No podemos, aunque la tecnología avance y tengamos nuevas formas de guardar un momento, no debemos dejar atrás y pues debemos respetar siempre los comienzos de algo, ¿no? Claro, sí. Sí. Pues reflexionar. Yo pienso que uno tiene que desarrollar una conciencia frente a su momento y también pensar en que en la medida que yo estoy desarrollando esas conciencias, soy como un hijo de mi generación, en tanto, digamos, como entes que nos influenciamos por una cultura de masa, pues porque hoy básicamente todos estamos consumiendo lo que todo el mundo consume. A veces nos cegamos un poco, o que realmente no entendemos qué es lo que estamos haciendo porque todo el mundo lo hace. Y en esa medida de que yo
empiezo a romper esa cascarita y empiezo a ahondar y a investigar, como tú dices, no solamente a pensar en lo que yo estoy viviendo en este momento, sino lo que vivieron otros antes, empiezo a generar contrastes, comparaciones y empiezo a generar una conciencia realmente de las cosas de una manera mucho más profunda. Entonces, ese ejercicio es muy importante que lo hagan. Yo pienso que es algo que como que nos permite darnos cuenta de qué queremos hacer en fotografía, sin dejar a un lado el hecho de que digamos, para mi juicio, muchas de las cosas que foto hoy son producto de esa cultura de masas. O sea, es como lo que todo el mundo quiere que yo haga. Y ahí viene a preguntar, ¿realmente yo quiero hacer lo que todo el mundo hace o qué es lo que realmente yo quiero hacer? Si romper esa cascarita o seguir en esa línea, en esa misma línea de la masa. Vale, Jonathan, muchísimas gracias por hacernos reflexionar de esa manera tan profunda y tan sentida sobre la producción en imágenes. Reitero, pues nada, mis agradecimientos porque nos acompañes el día de hoy. Gracias. Y nada, te envío un abrazo desde aquí, desde la distancia. Ay, gracias. También les mando un abrazo a ti y a todos. Muchas gracias por dedicar el tiempito a escucharme. No, muy enriquecedor. Qué bueno. Igual cualquier cosita y yo estoy atento al correo. Me pueden escribir si necesitan algún tipo de consulta. También está la página web de jonathanchaparro.art. Aunque las escribo. Sí, pega ahí el link en el chat. Y el correo.